Hola a todos mis queridos espectadores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que sinceramente me tiene dando vueltas en la cabeza desde que me enteré. Vamos a desmenuzar una situación que, por lo que parece, ha desatado una asterisco reacción sorpresa de esas que nos gustan a nosotros, ¿verdad? Hablamos de un mensaje, un simple mensaje, pero con una carga emocional y un contexto que puede cambiarlo todo. Así es, nos vamos a sumergir en esa pequeña frase que Kerem le envió a Hande: voy a buscarte. Uf. Con solo decirlo ya se siente la tensión. Pero antes de zambullirnos de lleno en este torbellino de emociones y posibles escenarios, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, si son nuevos por aquí o si simplemente se les ha olvidado, les pido de corazón que pulsen ese botón rojo de asterisco suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras aventuras, análisis y chismes. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Imaginen la escena. Hande está en su día con sus rutinas, sus pensamientos, tal vez con un poco de incertidumbre o quizás disfrutando de la calma. Y de repente suena el teléfono. Un mensaje. De Kerem. Y no es un simple hola o un ¿cómo estás? Es un rotundo y directo: voy a buscarte. ¡Bum! La bomba ha explotado. ¿Qué pasa por la mente de Hande en ese instante? ¿Qué es lo que provoca esa reacción sorpresa que marca el título de nuestro vídeo de hoy? Primero pensemos en la relación entre Kerem y Hande. Son pareja y esto es una sorpresa romántica, tal vez planeada para darle una alegría inesperada. O quizás están atravesando un momento delicado, y este mensaje podría ser interpretado como una reconciliación, un intento de arreglar las cosas, o incluso, cruzando los dedos para que no sea así, un acto de reproche o confrontación. La ambigüedad de la situación es precisamente lo que la hace tan intrigante, ¿no creen? Ese voy a buscarte es una declaración de intenciones, pero la intención en sí misma es el gran enigma. Analicemos las posibles reacciones de Hande, esa sorpresa que buscamos desentrañar. Podría ser una sorpresa asterisco positiva. Imaginemos que Hande está deseando ver a Kerem, que han estado distanciados por alguna razón y este mensaje es la señal que esperaba para reencontrarse. En ese caso, su sorpresa sería de alegría, de emoción, de anticipación. Un brillo en los ojos, una sonrisa que se dibuja en su rostro, un suspiro de alivio. Quizás se ponga a pensar en qué ponerse, en cómo arreglarse un poco, en qué podrían hacer juntos. La adrenalina subiría, y la espera se haría eterna. Pero, ¿y si la situación es más compleja? Si la relación no está en su mejor momento, si ha habido una discusión fuerte, una separación, o incluso una traición, la sorpresa de Hande podría ser de asterisco incredulidad. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué ahora viene a gritarme de nuevo? En este escenario, la sorpresa vendría acompañada de miedo, de ansiedad, de esa sensación de que algo va a ocurrir, y no necesariamente algo bueno. Podría ponerse a la defensiva, preparándose mentalmente para lo que sea que venga. La sorpresa sería más bien una alarma, un estado de alerta. Otra faceta de esta reacción sorpresa podría ser la asterisco confusión. Si Hande no esperaba este tipo de gesto, si Kerem no es de los que toman la iniciativa de forma tan directa, o si simplemente las cosas entre ellos son un mar de dudas, el mensaje podría dejarla completamente perpleja. ¿Qué significa realmente? ¿Está bromeando? ¿Hay algún malentendido? La sorpresa se traduciría en una profunda reflexión, en intentar descifrar las intenciones ocultas detrás de esas breves palabras. Y no olvidemos la sorpresa de la asterisco oportunidad. Tal vez Hande estaba justamente pensando en Kerem, deseando hablar con él, pedirle algo, o incluso ofrecerle una disculpa. Y de repente, ¡zas! Él se presenta. La sorpresa sería entonces de asombro, pero también de alivio y gratitud. Justo estaba pensando en ti, diría, sintiendo que el universo conspira a su favor. Para entender mejor esta reacción sorpresa, debemos considerar el contexto previo. ¿Qué ha pasado entre Kerem y Hande en los días, semanas o meses anteriores? ¿Ha habido algún evento significativo que pudiera haber provocado esta visita inesperada? ¿Un malentendido, un conflicto, una reconciliación inminente, o quizás algo completamente ajeno a su relación directa que los afecta? Sin conocer los detalles, solo podemos especular,
pero esa especulación es precisamente lo que hace que esta historia sea tan cautivadora. Pensemos en las posibles consecuencias de este voy a buscarte. Si Kerem llega y Ande está feliz de verlo, podría ser el inicio de una reconciliación o de una nueva etapa en su relación. Si Ande está asustada o confundida, la llegada de Kerem podría ser tensa, llena de preguntas y explicaciones pendientes. Si la sorpresa es positiva y llena de anticipación, la escena podría ser romántica y llena de gestos tiernos. Si la sorpresa es negativa y llena de temor, la escena podría ser dramática y cargada de conflicto. Y es aquí donde entra en juego la magia de las redes sociales y las historias que compartimos. Este tipo de situaciones, por pequeñas que parezcan, resuenan con nosotros porque reflejan nuestras propias experiencias, nuestras esperanzas y nuestros miedos en las relaciones. Todos hemos recibido un mensaje inesperado que nos ha dejado boquiabiertos, ¿verdad? Ese mensaje que nos obliga a detenernos y a pensar, ¿y ahora qué? La reacción sorpresa de Ande no es solo una emoción momentánea. Es el reflejo de un antes y un después. Es el punto de inflexión que podría redefinir la dinámica entre ella y Kerem. Es la chispa que enciende la llama de la expectativa. Y como espectadores, nos encanta ser parte de ese proceso. Nos gusta imaginar los diálogos, los encuentros, las emociones. En un vídeo como este podríamos incluso ir más allá y pensar en cómo los personajes reaccionarían en diferentes escenarios. Si Kerem llega con flores, la sorpresa de Ande sería de un tipo. Si llega con una cara seria, sería de otro. Si llega con un regalo misterioso, la sorpresa sería de intriga. La clave está en la expectativa que genera ese mensaje, y en cómo se desarrolla la acción posterior. Podríamos incluso, en un ejercicio de creatividad, imaginar los diferentes caminos que la historia podría tomar. Quizás Ande sale a recibir a Kerem con una sonrisa radiante, y juntos deciden ir a tomar un café para hablar tranquilamente. O tal vez Ande decide no abrir la puerta de inmediato, y la sorpresa se transforma en una espera tensa. O peor aún, quizás Kerem llega y encuentra la casa vacía, lo que generaría una sorpresa de preocupación y desasosiego. Este tipo de interacción, ese simple pero poderoso mensaje, nos recuerda la fragilidad y la imprevisibilidad de las relaciones humanas. Unas pocas palabras pueden desencadenar una cascada de emociones y situaciones. La reacción sorpresa de Ande es el eco de esa imprevisibilidad, la manifestación de lo inesperado. Para cerrar este análisis, es importante recalcar que la belleza de estas situaciones radica en su simplicidad aparente y en la profundidad de las emociones que pueden evocar. El mensaje de Kerem a Ande es un pequeño fragmento de una historia, pero un fragmento que tiene el poder de generar una enorme curiosidad e intriga. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro recorrido por este intrigante mensaje. Hemos explorado las posibles interpretaciones, las reacciones que podría haber generado en Ande, y la importancia del contexto en este tipo de situaciones. Hemos visto cómo un simple voy a buscarte puede ser el detonante de un sinfín de emociones, alegría, confusión, miedo, o incluso una mezcla de todas ellas. La reacción sorpresa es, sin duda, la protagonista de esta historia, y nos demuestra cuánto pueden significar unas pocas palabras cuando provienen de alguien importante. Les agradezco enormemente por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y entretenido como a mí explorarlo. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cómo creen que habría reaccionado Ande? ¿Qué les hubiera parecido a ustedes recibir un mensaje así? Dejen sus opiniones, sus teorías, sus propias experiencias en la sección de *comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir formando parte de nuestra comunidad y no perderse ninguno de nuestros próximos análisis, misterios y entretenimiento, no olviden darle a ese *me gusta que tanto nos ayuda, compartir este vídeo con sus amigos para que ellos también se enganchen en esta conversación, y por supuesto, si aún no lo han hecho, pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Hasta la próxima.